empezar la presentación. Hola de nuevo, Eva, que no había grabado. Eva de Voces Hola, ¿qué Comunicantes. tal? Justo le estaba preguntando que nos presente su proyecto antes de que yo diga algo mal. Así que adelante. Venga, pues Sune, lo primero de todo, muchas gracias por invitarme y gracias a todas las personas que se sumen, ¿no?, a escucharnos hoy, a vernos. Pues mira, Voces Comunicantes es un proyecto que surge de pues, ¿cómo decirte? De una espinita que tenía yo clavada dentro del corazón, porque nos pasa mucho a las personas que nos dedicamos a comunicación. Yo soy periodista y ahora estoy en lo que llamaban el lado oscuro antes. Ahora yo creo que ya no es tanto los periodistas que nos pasamos a trabajar en comunicación. Bueno, pues nos pasa mucho en el día a día que todo el mundo se piensa que sabe de comunicación. Y entonces a mí eso me da mucha rabia porque creo que la comunicación no es una ciencia exacta, pero sí es un oficio y requiere de muchísimos conocimientos, pues de todo, de fotografía, de vídeo, de eventos, de organizar muchos saraos, de hacer publicaciones, de redes sociales, de millones de cosas. Y entonces, pues bueno, hay gente muy profesional que se dedica a esto, pero que la gente no los conoce. No son las personas que tenemos ahí en el foco, que cuando se cita un experto, un gran gurú de las redes sociales o un gran DIPOM de una superempresa del IBEX. Hay mucha gente que está entre bambalinas haciendo todo ese trabajo para que luego pues, cosas como esta, ¿no?, como un streaming, pues salgan adelante bien, o como que las redes sociales estemos dando contenidos valiosos, ¿no?, para la audiencia. Y entonces yo quería dar voz y foco a esos héroes anónimos que en el día a día, ya sea desde el ámbito pues eso, de la fotografía, del diseño gráfico, de pues, todos estos ámbitos que tienen que ver con nuestra profesión, pues están dejando ahí todo su esfuerzo y toda su vida dedicada a la comunicación. Y bueno, pues eso es lo que hago en Voces Comunicantes. He hecho una primera temporada solamente con 6 episodios porque era un proyecto piloto y bueno, y ahora estoy en periodo de reflexión para ver qué hago con la segunda temporada. Vale. Así que... Ahora hablaremos bien de por qué esos 6, cómo lo has hecho, pero vamos a un poco hablar de ti. Vienes del mundo de la comunicación, has hecho radio, cuéntanos un poco de background, porque claro, el que escuche ese podcast y ya como hablas y como locutas, es como, esto no sale el primer día. No, no, bueno, sí que es mi primer podcast, ¿eh? Eso sí que lo quiero Se decir, por nota eso que has hablado al micro, o sea que se nota. sí, sí que es mi primer podcast, por eso decía lo del periodo de reflexión, porque quiero ver un poco, pues eso, cosas que yo he visto ahora, ¿no?, con la mirada de haber escuchado ya todo y dices, ay, Dios mío, esto qué mal me quedó, esto lo hubiera hecho de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, yo también estoy en proceso de aprendizaje, yo también quiero ser podcaster y entonces, pues yo vengo del mundo del periodismo, yo estudié la carrera de periodismo en la Complutense, yo siempre digo, mira, y esto es como un primer tip sobre un primer consejo sobre cómo contar una historia. Yo siempre digo mi biografía, siempre la intento contarla de la misma forma y en esto te puedo asegurar que hay un 100% de realidad, no hay nada de ficción. Pero yo siempre digo, cuando yo era pequeña, cuando tenía 11 años, una vez una profesora me para en un pasillo del colegio y me dice, Eva, escribes muy bien, deberías estudiar periodismo. Y yo siempre digo, ahí acaba mi corta carrera como escritora, que es lo que yo quería ser cuando tenía 11 años. Tú puedes contar tu currículum, pues yo estudié periodismo y luego tengo tantos años de experiencia profesional en empresas, en no sé qué, no sé cuánto. Puedes contarlo de forma muy seria o puedes contarlo con un poquito de storytelling. Eso es lo que yo intento hacer siempre. Entonces, aquí en este caso es 100% realidad, o sea, me ocurrió así. Y entonces, bueno, yo quería ser escritora, yo llegué a periodismo porque yo quería escribir, yo me imaginaba en un periódico, me imaginaba siendo corresponsal de guerra, además, que bueno, yo creo que en la época, y no sé si a día de hoy también los estudiantes de periodismo quieren ser esto, pero bueno, yo sí que quería y muchos compañeros míos también. Entonces estudié, hice periodismo, después trabajé en bastantes medios de comunicación, sobre todo en radio, que también para mí fue una sorpresa porque yo quería trabajar en periódicos y acabé trabajando pues en varias cadenas de radio, como pues, por ejemplo Punto Radio, que fue la cadena que fundó Vocento, hasta que desapareció. Estuve en Onda Cero, en Intereconomía, cuando era una radio netamente económica. Entonces, bueno, pues pasé por muchas radios. Llegó la crisis de 2008, que nos barrió un poco a todos. Los medios de comunicación se fueron un poco a pique con el tema publicitario y ahí pues me tuve que replantear la carrera y bueno, ya había trabajado en temas de comunicación en Bruselas, en la Unión Europea y en alguna otra agencia y en algún organismo y tal. Y bueno, pues empecé a trabajar en cooperación internacional
que es algo que me encanta porque sigo contando historias de personas y es algo que me gusta y que me parece, pues bueno, que aporta algo a la sociedad. No estoy vendiendo, con todos mis respetos, pero no vendo coches, no vendo ropa, vendo pues bueno, proyectos de cooperación para intentar hacer del mundo un lugar mejor. Y bueno, pues a mí personalmente me aporta y bueno, y ahora soy la responsable de comunicación de un organismo internacional que tiene sede en España y presencia en 20 países de América Latina y bueno, aquí es la sede. Así que ese es mi trabajo actual. Muy bien. A veces te perdemos un poco la conexión, no sé por qué, va un poco mal, no sé, las voces se te va y te viene un poquillo. No sé por Sí, qué. vaya lástima. Sí, no sé, pero creo que es algo de conexión, no es algo de micro, a menos que tengas el micro un poco mal puesto, no lo sé, mal conectado. No, yo creo que no. Sería raro, pero bueno, a veces me cuesta un poco entenderte. Mm, Bueno, aparte de bueno, eso, muy bueno, interesante. si no me dices, si intentamos Sí, hacer otra. no lo sé por ti, digo, a lo mejor pienso yo que es algo de internet y se puede solucionar. ¿Cuánto tiempo hace entonces que estás metida en el mundo de comunicación? Un montonazo de años, 20. Uf, pues, en total entre comunicación y periodismo 20 años ya. Sí, ya son unos años, ¿eh? Qué mayor. Y entonces, ¿cómo decides? Pues ahora me meto en el mundo del podcast. ¿Cómo llega eso? Pues llega a eso porque tenía un poco de mono, yo creo que los que venimos del mundo del periodismo y hemos hecho sobre todo radio, o sea, no sé si la gente de tele le pasa lo mismo, Ya. pero por lo menos los de radio yo creo que siempre tenemos el gusanillo de querer seguir haciendo cositas. Y bueno, pues tengo dos buenos amigos dentro del mundo del podcasting, Fran Ituiza y Alberto Espinosa, que fundaron Yes We Cast y bueno, he seguido su trayectoria, he visto lo que estaban haciendo. A Fran le he pedido consejos muchas veces también y bueno, pues al final dije, voy a hacer algo por mí. Y, y nada, y pues surgió este proyecto que además da la casualidad de que fue mi proyecto de fin de máster, hice un máster en marketing digital y fue mi proyecto de fin de máster. Se lo propuse a mi tutor, le dije, oye, ¿te parece que yo haga, en lugar de un proyecto, un plan de marketing digital para una empresa, un plan de marketing digital que sea para mí, o sea, de branding, de marca personal? Y entonces me compró la idea, la verdad que el tutor era muy guay, y me compró la idea y me dijo, vale, pero importantísimo que me presentes el ROI. O sea, no te puedo comprar este proyecto si tú no me presentas el retorno de la inversión y me presentas un presupuesto y tal. Entonces, bueno, era Madre un mía, que proyecto. este tema nos interesa también, ¿eh? Este tema también está bien para otro episodio, ¿verdad? Entonces, bueno, me costó un montón porque imagínate, tenía que poner, pues, por ejemplo, el plan era pues el podcast, pero era también la página web, y era un blog, y era con esto además voy a hacer formaciones, era, bueno, sobre el papel era la leche, ¿eh? O sea, era un super plan. Pero lo cierto es que, claro, al final yo tengo otro trabajo y entonces lo tengo que compaginar. Y entonces el blog está, o sea, el podcast está ahí esa primera temporada y la web está en proceso. Claro, Así como que, hemos dicho, el podcast tiene ahora una temporada de 6 episodios. mm. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a hacer esos 6 episodios? Uf, mira, cada vez que pienso lo que me costó hacer el primer episodio, es que no te puedes imaginar, Sune. O sea, yo lloraba porque decía, ¿cómo puede ser si yo vengo de radio? Yo he escrito guiones, sé Claro, pero es locutar, que sé hacer entrevistas, ¿por qué me está costando tanto? el que no haya escuchado el podcast, que ponga un momento pausa, que escuche unos minutos de tu podcast y verá que no es a una persona que habla y ya está, se pone delante del micro, sino que tiene mucha preparación. Mira, el primero tengo que decir que fue el que más me costó, pero es del que estoy más orgullosa. Es curioso porque es el primero y los demás yo creo que después fui no flojeando, pero bueno, es cierto que es que fue tan difícil hacer el primero que dije, no puedo hacer todos así. Me costó semanas y semanas. También es que la primera persona que entrevisto era argentino. Entonces habló durante 3 horas y yo necesitaba hacer un episodio de 40 minutos, ¿Y a 40, a cuarenta y esa cinco. persona fuiste allí a verle? O sea, ¿estabais en persona? ¿Lo hiciste online? Sí, mira, todas las personas del episodio, o sea, perdón, de la temporada, excepto una que se encontraba en ese momento en Polonia, en la frontera con Ucrania, que estaba en ese momento con ACNUR y estaba apoyando a los refugiados ucranianos, quitando esa persona y otra que por motivos pues, familiares, porque tiene que cuidar de su hijo y no era imposible, todos los demás entrevistados, todos los hice en persona. Y me hubiera gustado que todos fueran en persona, ¿no? Y nada, y el problema, pues claro que llevaba muchísima edición. O sea, para mí un aprendizaje fue ese. No puedes, si quieres hacer un episodio de 40 minutos y además va a ser narrativo,
o tu intención es que sea muy narrativo, que no sea la entrevista tal cual, pues no puedes grabar 3 horas, aunque la persona sea argentina y hable Ya, mucho. pero sí, yo creo que sí, ¿no? Mejor que sobre, aunque luego cueste. Porque si te falta, Sí, tienes un problema peor todavía. también. ¿Cómo, Bueno, cómo estructuras, ya hablando de el storytell, storytelling, ¿cómo decides quién vas a ir en cada episodio? Y antes de hablar con esa persona, ¿con qué intención te enfrentas? Y si luego, pues después de las 3 horas, resulta lo que querías o surgen otras cosas diferentes. pues mira, en esta primera temporada yo quería, o sea, fue una decisión personal y porque era un proyecto personal, yo quería que el 100% de los entrevistados tuvieran una relación conmigo que fuera muy, si no amistad 100%, muy Ajá. cercana a la amistad. Y considero que es así. Todas las personas entrevistadas, yo tengo una relación muy personal con ellas. Entonces, eso me ayudó porque, claro, yo conozco cómo es su vida, conozco cuáles han sido sus problemas profesionales, porque al final lo que trata es una historia de vida, Claro. pero historias de vida muy ligadas al trabajo. Por ejemplo, el primer episodio yo invito a todas las personas que nos escuchen a que lo escuchen si pueden y si Sí, tienen siempre, interés. sí. No, sí, sí, tienen que escucharlo, sí, sí. Tienen que escucharlos. Bueno, pues el primer episodio, por ejemplo, es un muy, muy buen amigo mío, fotógrafo. Con él me he ido a cubrir, por ejemplo, una sequía grandísima que hubo en Etiopía. Nos fuimos los dos para allá. Es un fotógrafo que ha cubierto crisis humanitarias, lleva 40 años trabajando en el mundo de la fotografía. Pues para mí era un homenaje hacia él. ¿Por qué? Pues porque la fotografía, al igual que todos los medios de comunicación, pues están viviendo un momento muy duro, muy precario. Él es un súper profesional. De hecho, hay una persona dentro del podcast que es Nacho Carretero, que es el periodista y escritor Nacho Carretero, que también es muy, muy amigo suyo y ha trabajado también con él, que llega a decir algo así como es uno de los grandes fotógrafos que tenemos en España a la altura de Sebastião Salgado, del brasileño, de muchos otros ganadores de Pulitzer y tal, pero no ha tenido suerte. No ha tenido la suerte que tienen esos otros fotógrafos, eh, pero realmente tienen la misma calidad y su trabajo merece la pena tanto o más que esos fotógrafos. Entonces, para mí era un homenaje y al mismo tiempo la estructura narrativa, ya entrando un poco en storytelling, pues yo lo que quería demostrar, o sea, primero, mira, hay un consejo que yo doy, que es que tú siempre tengas muy claro no solamente la persona a la que entrevistas, por qué la entrevistas y a qué audiencia te quieres dirigir, sino también ya medianamente pensado el guión. ¿Por qué? Ajá, Porque en la medida en la que tú tengas eso muy claro, va a claro. ser mucho más fácil luego encauzar la entrevista. Entonces, Incluso ser muy fiel, aunque luego saca una historia súper interesante y tú digas, no, no, yo he venido aquí a hablar de esto y tiro de esta cuerda y ya está, y no puedo mirar a ese lado. totalmente. De hecho, mira, hay algo de, bueno, ya verás que a mí me gusta mucho la literatura y de ahí el tema del storytelling. Se suele decir en el caso de la literatura con escritores que hay escritores de mapa y escritores de brújula. Ajá. Entonces, los de mapa son los que tienen perfectamente trazado lo que quieren hacer, cómo empieza la historia, por dónde va a ir, todos los problemas que va a atravesar el personaje, lo que sea, y hasta llegar al final. Y luego hay escritores de brújula que se dejan llevar un poquito más por sus instintos. Esto lo Y has dicho entonces, en tu podcast, porque digo, esto lo he escuchado en algún lado y ha sido en tu podcast. sí, sí, justo. Pues muy bien, has hecho los deberes, Sune. Pues justo, entonces, esto ocurre un poquito también con el podcast. Si tú piensas que te va a ayudar, ¿no? El tener todo más planificado, también deja un poco que te sorprenda. Pero bueno, no está mal tener el plan. Entonces, mira, yo estructuré ese episodio. Por poner un ejemplo, podemos poner también, me he preparado ejemplos de otros podcasts también, para no hablar solo de mi libro, que además a mí me encanta escuchar podcasts y ver cómo lo hacen otros y escuchar y seguir aprendiendo, ¿no? Pues mira, ahí en ese podcast yo tenía una cosa muy clara, que es contar la historia de este personaje, pero no solamente a través de la entrevista, ni tampoco a través de mi voz en off solamente. Entonces, hay algo en narrativa súper importante, que es el número 3. El número 3 es mágico, Sune. Utilízalo para muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque es un número que se utiliza, pues yo qué sé, los 3 Reyes Magos, los 3 cerditos. Hay muchísimas cosas que son 3. Los 3 deseos del mágico, del genio mágico este.
Totalmente, pues el número 3 se utiliza muchísimo. ¿Por qué? Yo creo que es un poco por el ritmo que marca el número 3, ¿no? Primero dices algo, luego dices una segunda cosa y la tercera, que la concluye. Parece como que tiene un ritmo, ¿no? Incluso un sonido, ¿no? Entonces, el número 3, pues yo dije, empieza el podcast de hecho así, ¿no? Hay 3 formas de presentar al protagonista de una historia, a través de lo que hace, a través de lo que dice y a través de lo que otros dicen de él. Ah, Entonces, empiezo contando qué es lo que dicen de él. Entonces, varias personas como Nacho Carretero, como el escritor Javier Moro, como gente que ha trabajado con él en el mundo de la cooperación, pues le describe. Entonces, eso también crea un poquito de suspense, ¿no? Porque son gente que te está hablando de una persona que todavía no se ha presentado, tú no le has oído, no sabes quién es, no sabes qué ha hecho. Entonces, bueno, vas metiendo un poquito al oyente en la historia, ¿no? Entonces, pues estas personas primero le describen, y luego digo, a través de lo que él hace. Entonces, ahí ya entro yo y cuento, bueno, pues es un fotógrafo muy reconocido, ta, ta, ta. Y luego ya a través de lo que él dice. Es una manera de caracterizar al personaje y ahí ya sí que entramos de pleno en la entrevista. Entonces, bueno, yo ya tenía mi estructura en la cabeza. Eso también que me ayudó, pues que, claro, yo sabía que tenía que entrevistar a varias personas, que además tenía que ser varias, para que fuera como muy picadito y que al principio de todo, pues hubiera muchos testimonios, muchas voces diferentes, hablando maravillas, porque solo se pueden hablar maravillas de este fotógrafo, pero bueno, hablar maravillas de él, pero luego ya le conocemos, pero primero que hablen otros de él. Es una manera de empezar un podcast como cualquier otra, ¿eh? Pero sí. bueno, Creo que también usas algunas veces frases, ¿no? Hay gente que usa frases de, pues no sé, gente de la historia y empiezas con esa frase y luego continúas, o sea, hay diferentes. sí, las citas también son muy recurrentes, ¿no? Si encuentras una cita de un autor que te gusta y las citas suelen ser muy, muy llamativas, a la gente le gustan. Entonces, bueno, si te pega con lo que tú quieres contar luego, utilízalo. Es una percha maravillosa. Y vuelvo a la pregunta, ¿con qué idea ibas para hablar con el fotógrafo? Y si luego, conforme ya estabas en las 3 horas enfrascada, tú misma pensabas, ¿yo ya cerraría o vamos a seguir a ver qué pasa? O sea, yo ya he hecho mi misión, ¿no? De lo que quería, ya lo tengo. Me fue muy difícil cortarle. Me fue muy difícil cortarle, pero también hay una cosa, yo creo, en las entrevistas, porque al final lo que yo he hecho han sido un podcast menos narrativo de lo que me hubiera gustado. Esa es la reflexión que yo tengo que hacer de cara a la siguiente temporada, porque creo que he ido de lo más narrativo a lo menos. Al último ya se ha acabado convirtiendo más en podcast entrevista y eso es lo que yo no quería. A mí me gusta ser muy transparente, entonces me decía, wow, me ha quedado un podcast de la leche, Sune. O sea, estoy súper contenta, multipremiado. No, a mí me gusta ser, pues eso, muy transparente. Entonces, yo estoy muy contenta con el primero, creo que es el que lleva mucha edición y el que realmente estaba muy pensado, con un guión muy trabajado. Me costó un montón y entonces yo creo que me desinflé precisamente por eso, porque fue tan desgastante el primero que fui un Es todo. poco... Si tú piensas en algún referente tipo Isabel Cadenas Cañón, no lo haces sola ese trabajo. El Claro, despliegue, claro, es que es eso. O tienes mucha gente o tienes mucho tiempo. No hay más. efectivamente. Isabel Cadenas Cañón para mí es uno de los grandes referentes. De hecho, tengo bastantes ejemplos que tengo de ella. A ver si recuerdo por aquí, porque he preparado mi chuletilla, porque tengo muchas cosas. Mira, eh, una cosa que estábamos hablando también, espero que no sea muy podcast, ¿cómo decías tú esta semana? Hace 4 días que hiciste tu decálogo, un podcast Muy Tarzán, visual. ¿no? Muy visual. Ah, pues que Tarzán. No, no, El porque podcast Tarzán. vienes con un objetivo. Está claro que todo va a ser lo mismo. Bueno, para no dejarte la pregunta colgada, yo creo que conseguí lo que yo quería del fotógrafo. Y sobre todo, como tenía muy pensada la estructura, yo creo que conseguí un objetivo y eso es uno de los, también de los tips, ¿no? de las claves. Empieza con un inicio muy fuerte en tu podcast, con algo muy potente, porque es la manera, es los primeros segundos te la estás jugando todo. Es como aquí, ¿no? Pues hemos empezado bien, mal, pues en función de eso también atrapas a la gente o no. El elevator pitch, ¿no? Tienes 20 segundos para convencer a alguien de si esto va a merecer la pena o no. Pues esto es lo mismo. Tienes unos segunditos para ver si esa historia le atrapa a la persona o no. Y con el final pasa exactamente igual. Tienes que tener ahí un final redondo. Entonces, con los comienzos, sí, Para hacer este tipo de finales en narrativos que vienen de una entrevista,
no tienes por qué seguir algo cronológico, porque al final No. tú puedes desordenarlo justo para que termine en todo lo alto. Totalmente. Mira, quería hablarte de los inicios y si quieres ahora vemos también la parte lineal, parte no lineal, hay muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de Isabel Cadenas Cañón, del podcast de Eso no se habla. Es un podcast maravilloso, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Para mí de los podcasts narrativos es súper top, súper top. De hecho, desde aquí un mensaje, Isabel, me encantaría conocerte en persona, Me pintaba que porque conocíais. pues me parece maravilloso lo que ha hecho y además es que es justo el tipo de podcast a mí que a mí me gustan, porque siendo periodista, pues estos que son de crónica periodística y que tienen esa investigación detrás y contado como ella lo hace, Claro, maravilloso. esto da un poquito de trauma periodístico. ¿En qué No, sentido? no en ti, sino es que cuanto más periodistas más gusta el fuego lento en el podcast. Sí, Porque a lo mejor es que venís de un jolín, esto se podría haber hecho tan guay, pero hemos tenido que hacerlo a toda leche. sí, Y tú dices, ahora lo hago yo a mi ritmo y a mi tiempo. Bueno, un sí. poquito, a lo mejor Isabel le ha pasado porque entró en lo de el daily y se salió, Hmm. me imagino, se salió como, madre mía, que esto es más estresante de lo que parece. Sí, de hecho también para mí fue una reflexión cuando empecé el podcast, porque yo venía bueno, ahora en comunicación, hacía ya bastantes años que yo no hacía radio, pero venía de haber hecho informativos y solamente las pocas ocasiones que tuve de poder hacer un reportaje un poquito más largo fue para emitir en fin de semana, que como tú sabes bien en televisión, en radio, en todo, fin de semana pues siempre se supone que baja un poquito más la actualidad, últimamente menos porque la actualidad está muy loca, pero en fin de semana siempre hay un poquito más de tiempo para hacer temas un poco más de fondo. Entonces ahí tuve la oportunidad de hacer reportajes para la radio, para Punto Radio, pues me fui a la cárcel de mujeres de Alcalameco, hice un reportaje con gente de la calle de Colombia, hice reportajes más, pues eso, más a fuego lento, pero fueron 3 ocasiones, una entrevista que me fui yo como una loca a entrevistar al entonces comisario de competencia de la Unión Europea. Hice cosas para hablar de la crisis, cómo afectaba la crisis económica aquella, ¿no?, que tuvimos entonces a los jóvenes, bueno, cosas así. Bueno, Isabel Cadenas Caño, que no se me vaya. Mira, hay un podcast que yo creo que fue premiado, me parece que en los Ondas, es de hace un par de años, pero es una maravilla, que es Una placa en mi pueblo. El estatus de la placa. El de la placa, que es maravilloso. Es que fíjate, te voy a hacer así muy rapidito. Mira, empieza así, dice, hoy empezamos en mi pueblo, que mi pueblo se llama Basauri, y se oyen ahí sonido de niños. Dice, está en el País Vasco, a 2 paradas de metro de Bilbao. Son 7 minutos. Si vas andando puedes llegar al casco viejo de Bilbao en menos de una hora. El primer centro comercial de la provincia de Vizcaya se construye en Basauri. Luego te cuenta que en su clase la mayoría se apellidaban García o López, que son los maquetos, ¿no?, lo que se conoce como maquetos en el País Vasco, porque no son nacidos, ¿no?, o no son 100%, no se le consideran 100% vascos. Y nunca estuve especialmente orgullosa de ser de allí, porque, bueno, pues en realidad Basauri pues es que no tiene nada, no tiene historia. No. Qué maravilla para posicionarte, para cualquier persona que lo escuche desde América Latina, que tenemos la gran fortuna de poder escuchar un podcast en español, esto, o sea, producido en cualquier lugar del mundo, que tenemos la maravilla de compartir el español, ¿no?, como lengua. Entonces, claro, tienes que posicionar a la gente donde está Basauri. Yo a lo mejor pues soy de aquí, pero Vizcaya no lo conozco tan bien, y entonces, pues bueno, pues me está bien que me digas dónde está Basauri. Y qué importante la conexión emocional que ella hace, que para mí es otro de los mensajes súper importantes. Conecta con tu audiencia, intenta conectar desde el primer momento. Ella se abre un canal y te dice, pues es que para mí mi pueblo no me decía nada, no pensaba que valiera la pena y en cuanto pude me fui de allí. Qué importante ese mensaje que ella posiciona desde el principio para todo lo que ocurre después, porque luego de lo que trata ese podcast es pues, de las 11 de Basauri, que fueron 11 mujeres que abortaron en el año 76, se abre un juicio porque las quieren encausar, ¿no?, por haber abortado, que en aquel momento era delito, y que consiguen, gracias a una movilización gigantesca ciudadana, pues que eso fue el germen de la despenalización del aborto en España. Entonces, al final, ¿no?, Isabel te deja un poco esa sensación de, oye, qué orgullo de mi pueblo, pero yo no lo sabía, ¿no? Claro. Entonces, qué fantasía empezar así un podcast y el sentimiento que te deja al final, ¿no? Eso es una técnica narrativa. Muy bien ahí analizándolo. Mira, aquí está, también está Ana Reyes en el chat. Dice, me da a mí que me va a encantar esto que va a decir Eva, porque uno de mis podcasts favoritos es de esto no se habla.
Sí, es que es maravilloso, es Sí, maravilloso. me gusta Todos mucho los episodios. me gusta cómo juega con los sonidos y silencios y sonidos naturales. Esto me lo decía Silvia Serrano, que también la conoció. Que bueno, de hecho ya empezó por Isabel. Isabel le dejó una grabadora y le dijo, graba todo. O sea, si tú dices de que 3 horas de una persona, luego es difícil, yo no quiero imaginarme cómo ella tiene Grabo días, ¿no? Entiendo. la vida grabando y luego decir, aquí voy a coger este ruido de coche, aquí voy a coger este ruido de llaves. Fíjate la edición que lleva eso, es una Locura. fantasía, sí, es claro, es un equipo, es mucho tiempo, sí. Sí, sí, yo es que lo haría casi incluso al revés. Pensaría, aquí va bien una puerta, me voy a grabarla. Claro, eso lo he pensado yo con sonidos de pues, coche, del metro, tal, digo, me lo grabo y ya. Y a veces Claro. me ha pasado que me ha valido para luego otra cosa. Así que... Sí, hay que hacer foleyes. Yo estoy un poco en eso. Ahora que estoy haciendo muchas ficciones, estoy pensando, tengo que hacer yo mis propios foleyes. Sí, sí, súper útil. Y mejor porque así no suena tan enlatado, ¿verdad? Sí, Mm. porque al final lo de las plataformas, depende cuál coges, no está directamente, que eso es otro tema que hay por ahí, que algún día Eso hablaré. es, eso es. Hablabas, Sune, también del tema de lineal o no lineal. Esto Ujú, también es súper, súper potente. Yo también lo recomiendo. O sea, para mí hay tres recomendaciones para la hora de comenzar un podcast y que tenga ahí un sentido narrativo. Uno, que conectes con la audiencia, o sea, ujú. le des esa ambientación, que se oiga algo, que, no sé, que ya te esté introduciendo en dónde estás, ¿no? Que ambientalmente digas, ah, pues estoy en Basauri o estoy en medio del metro de Madrid o lo que sea, ¿no? Y es Eh, curioso que para conectar los podcasts que te está refiriendo, como que se susurra en alto, o sea, no se llega al susurro, pero sí es una narración como muy cercana. La comparas Total. a un morning show, no tiene nada que ver. Nada. Nada. Supongo que también por mi carácter, como yo soy también una persona tranquila, empatizo mucho con ese tipo de narraciones porque me dejan en mi mismo plano ¿no? de pulsaciones, no sé. Claro, sí, es como una especie, ¿no? Como un mindfulness narrativo o algo así, que es muy tranquilo todo. De hecho, Mm, todo, ¿no? Todo el ambiente sonoro, tanto tú, voy a meter a las tres, a Silvia, a Isabel, a ti, las tres, metéis incluso la música y todo, es como que te acompaña a un nivel tranquilizante. mm. Sí, la música obviamente también Sí. te puntualiza muy bien. Y luego nada, te decía, pues esa conexión emocional, ambiental también es muy, muy importante. Y luego hay una manera también muy chula que es jugar con el tiempo. Y jugar con el tiempo es una cosa que también viene de la literatura. Entonces te traigo un ejemplo muy chulo que todos sabemos, porque vamos, quien no haya leído Cien años de soledad, condenado, condenado al infierno. Hay que leer Cien años de soledad, porque es una pasada y es una maravilla de libro. Entonces, fíjate cómo empieza Cien años de soledad. Dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Vale, ¿por qué te traigo este ejemplo? Fíjate la imagen mental que se te crea de una persona que está frente a un pelotón de fusilamiento. Esa persona va a morir o no. ¿Qué ha hecho? ¿Por qué está en esa situación? Está viendo pasar su vida por delante de él y por eso recuerda, ¿no? Lo que dicen de que tú vuelves a recordar tu vida cuando estás a punto de morir. Entonces está recordando el momento de la infancia en que su padre lo llevó a ver el hielo. El hielo, ¿dónde están? Y fíjate, en una frase tan corta, la cantidad de interrogantes que se te crean. Entonces, esto es un ejercicio estilístico maravilloso. Crea interrogantes en tu audiencia. Súper importante. ¿Por qué? Porque es una manera de atraparles. O sea, no hay nada que al ser humano le guste más que una historia. O sea, es que yo empezamos esta conexión. Sune, te voy a contar una historia. Es que te quedas, bueno, yo por lo menos es que me quedo porque me encantan las historias. Pero luego, por otra parte, el hecho de jugar con ese tiempo, ¿no? Y, o sea, está aquí, pero está recordando lo del pasado. Tal. Si se puede contar una historia que no sea en orden lineal. A mí me parece fantástico. Es un ejercicio, se dice, o sea, en narrativa es in media res, que es en mitad de la historia. Ujú. Y ese mitad de la historia ya tú avanzas hacia adelante, hacia el final, el flash forward, o haces el flashback, que hacen también muchas veces las películas, las series, ¿no? Y eso es fantástico, porque tú estás ya
estás introduciendo un elemento de juego, ¿no? Porque lo normal es que la vida, pues de principio hasta el final. Pero ¿y si empiezas por la muerte de la persona? O por 5 minutos antes de que se muera, que es lo que pretende, ¿no?, darnos a entender Gabriel García Márquez. Pues qué fantasía, ¿no? O sea, y tengo un ejemplo de cómo juega con este mismo recurso estilístico en un podcast, pues en este caso Almudena Ariza en Plano Corto, que también es otro podcast que a mí me Sí, alucina, sí. el de Almudena Ariza, la periodista de televisión española. Pues mira, ella tiene un episodio que se llama Las dos vidas de Leandro, que a mí es uno de los que más me flipa. Y entonces empieza el podcast diciendo: Leandro Gil nació 2 veces. La primera de ellas, y luego cita la fecha de su nacimiento, dice, y la segunda hace 12 años, cuando en un estado de colapso emocional acabó bajo las vías de un metro en Buenos Aires. Pero empiezo contando su primera vida en el barrio de Caballito. Como están en Buenos Aires, pues se oye sonido de tango. O sea, qué fantasía. Empezar así un podcast es maravilloso, porque te ha puesto, ¿no? Tiene 2 vidas, pero yo te voy a empezar a contar a partir de la primera, cuando nace, pero luego te voy a contar la segunda. Desde luego, porque ya te ha hecho ver que ha pasado algo muy chungo de lo cual has sobrevivido. Claro. Entonces, no sé, es que yo creo que te genera solamente el hecho de contar la historia de una manera diferente, te genera muchos interrogantes. Y eso es bueno, eso siempre es bueno para atrapar a la audiencia. Eso es un arte, no sé si al alcance de todos. Por eso se llama storytelling, el arte de contar historias. Claro, 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 claro. Muy bien, ¿qué más tienes por ahí? Pues mira, más cosas. Estábamos hablando de este tema de la linealidad, por ejemplo, o sea, hacemos flashback o hacemos flash forward. Hablábamos, Pero sin abusar de él, como en las pelis, que hay pelis que dice, Dios, esto es Memento total. claro, si Hacer un poquito abusas, de una vez. es que si abusas mucho, al final el problema es Claro. que, Y es en que audio, ¿no? En audio no se puede hacer algo tipo Memento, es una auténtica locura. creo que hay algo tipo, no soy yo especialista en este tema, pero podcasts así más interactivos, ¿no? Un poco elige tu propia historia, Sí, ¿no? no, Y eso sí, entonces, pero una historia totalmente desordenada y que tú la montes en tu cabeza, en las películas funciona porque al final hay mucho recurso visual, entonces tú unes rápidamente, o incluso si es en blanco y negro notas que era diferente y como, no lo sé, sí, podría hacer. sería complicado, pero bueno, todos Pues ponerse, todo se Sune. puede O sea, hacer, claro, mira, ya tenemos un reto. tenemos ahí un reto y es darle un poco a la cabeza, pero sí, ahí estaría una posible idea. A ver, más cositas que te quiero contar. Mira, hablábamos, por ejemplo, de los saltos, ¿no?, en el tiempo y tal. Hay una cosa también, un recurso narrativo que es interesante, que son bueno, interesante, no es que es necesario para una historia, que son los puntos de giro. Eso también lo explico yo un poquito en el podcast. Un punto de giro es justo el momento exacto en el que la historia cambia de rumbo. Pues puede ser, por ejemplo, una decisión del protagonista principal, pues decide algo, decide dejar a su pareja, decide cambiar de país, decide cambiar de profesión y dejar todo lo que tenía ahí en su trabajo de oficina aburridísimo y se va de voluntariado a África. No sé, cualquier decisión que hace que esa línea, ¿no?, que iba una línea narrativa, de repente tenemos ahí un salto que hace que cambie por completo la historia de ese personaje. Eso es chulísimo. Y eso sí que te permite, al contrario que el tiempo, que nos puede como dar más dificultades a la hora de seguir la historia, los puntos de giro son necesarios porque también nos permiten pues el cambiar de ritmo, ¿no? El que no sea todo tan lineal y de repente, guau, tenemos aquí un momento chulo, ¿no? Porque hay algo que ha pasado, ¿no? Y luego pues vuelves a hacer un poquito de valle y luego vuelves a subir porque Como tienes otro. reenganchando. Sí. Esto de ¿cómo se llama? La historia del héroe, normalmente no es lo que más se usa. Incluso, o sea, ahora mismo pienso y no conozco ningún podcast que empiece una historia que no sea el camino del héroe. Porque siempre al final es un poco la dificultad, la superación y un poco la moraleja, por así decirlo. Pero Sí, nunca sí. acaba en catástrofe. Intentó ser emprendedor y murió. Y Esa, murió, esa y historia no murió, se cuenta. murió en el intento, ¿no? Bueno, a ver, también es que no somos muy partidarios de las historias tristes, ¿no? De hecho, por ejemplo, con las ceremonias de los Oscars, ¿no? Siempre dicen, es que no premian nunca películas tristes y que acaban fatal. Por eso, por ejemplo, Titanic, ¿no? Pues que es una película, yo creo, más taquillera, ¿no?, de la historia y sigue siendo, lo creo, a día de... Bueno, no miento. Lo que el viento se llevó
por el tema de la inflación y por la diferencia de la moneda, el cambio y tal, creo que es lo que el viento se llevó. Pero bueno, Titanic de las más modernas. Ahora mismo no sé la relación que acabas de hacer, me ha petado la cabeza. Que las películas que acaban en drama, o sea, que son dramáticas, no suelen ser premiadas, pero estos dos casos de superproducciones y superpelículas sí que son dos casos de películas Pero ¿y qué tiene que ver la que inflación? acaban muy mal. La inflación es porque sí, efectivamente se está convirtiendo en un podcast Tarzán, ¿eh? Da No, igual, pero no, ¿sabes por qué Titanic se considera la película más taquillera de la historia? Pero lo que el viento se llevó en realidad es lo que es la más taquillera porque con la vale, inflación, que hablabas de cuando se grabó en su por un momento. Bueno, momento he pensado que habían sido no, premiadas porque como no, no, estaba no, la no, inflación para desviar no. la atención, es como No, no, ¿qué no, tipo de no, no. película? Se me ha ido a mí. No, dos películas que acaban fatal y sin embargo, pues han sido premiadas, pero no es lo habitual, no es lo habitual. Sin embargo, mira, una cosa también clave muy interesante de la narrativa, o sea, al final lo que tú dices bien dices del viaje del héroe, es que es la clave de prácticamente todas las narraciones, ¿no? O sea, tú, para que tengas una historia, hay una pregunta que te iba a hacer, que más o menos yo creo que ya hemos ido resolviendo, pero ¿tú qué dirías dentro de una historia que es más importante? Ya tenemos lo típico, el escenario, el protagonista, no sé qué. ¿Tú qué piensas que es lo más importante? Que cuando termine me sienta bien. Me siento contento con lo que he escuchado. Porque Sí, imagínate que escucho voces comunicantes y acabo cabreado. claro, Porque hablas de. Que eso puede ser. Eso se le llama un podcast ya más política y va un poco de generar sí. ese odio para otra acción. Para las redes sociales, fenomenal. Y para el momento en Claro, el que se encuentra Twitter ahora mismo, fantástico. claro. Si quieres Pero el para un chavalito podcast, tienes que luego sí, que se haga quemar containers, pues sí, entonces si le cabreas y que se vaya. Pero en totalmente. principio todo el mundo tiene la intención de que, aunque sea un aprendizaje, pues, sí, de dibujo o lo que sea, que salgas contento y dices, mira, he aprendido algo, voy a practicarlo, voy a hacerlo. O sea, siempre es un poco Totalmente. lo de todo. Eso también es una moraleja que tenemos en comunicación. Siempre decimos, la comunicación está donde está tu público, no donde estás tú. Porque siempre tiendes a pensar, no, yo soy el creador de contenido y yo aquí en mi posición. No, lo más importante es cómo lo recibe tu público y aunque tú lo hagas incluso un proyecto personal como el mío, de yo lo hago por mí, Ah, porque yo era una espinita que tenía clavada, yo quería hacer un podcast, quería saber cómo era el proceso y tal. Sí, pero pensando en quién te puede escuchar, son tus potenciales oyentes, ¿no? Y sí. bueno, eso es importante. Hay un modo, que esto me lo dijo una vez Nuria Pérez, que o sea, gabinete en realidad es así. Ella tiene como un de esto circular. Sí, Realmente nunca terminan, o donde terminan podrías empezar, incluso a nivel temporada, me dijo que ella piensa la temporada circular. Tú wow. puedes hacer en bucle y escuchas el primero y luego el último, te vas al primero y sigue habiendo cosas que descubres nuevas. Es algo muy loco. Otra maravilla de podcast, Gabinete de Curiosidades, también súper recomendable, muy bonito, muy bien hecho, muy bien escrito, impresionantemente bien documentado, o sea, es una pasada. Sí, Claro, sí, bueno, claro, es que tú decías tarda o tal, pero es que me parece que se pasa 6 meses por cada temporada solo me con lo eso. creo. Ah, No Deja de me, trabajar y solo con eso. no me extraña nada, no me extraña. A ver, los podcasts al final, bueno, tú lo sabes mejor que nadie, que llevas infinitamente mucho más tiempo que yo en esto. Claro, o sea, han proliferado mucho podcasts de entrevistas porque al final es más Claro, sencillo. Un podcast de entrevistas, pues sí, los micros, el quedar con la persona, la producción tal, pero luego la edición quizá es mínima y entonces es más fácil un ritmo de producción relativamente, ¿no?, asequible y con pocas personas y pocos claro, medios. es más Pero económicamente más rentable. De hecho, incluso claro, a nivel estirando el chicle, ellas mismas en alguna entrevista han dicho, a veces ha venido gente que no conocíamos. O sea, ya están llegando a un nivel que les ponen el invitado. Entonces es como, HBO me ha traído esta persona porque haga una peli y tenéis que hablar con ella. Pues venga, para adelante. claro. Es No, una ahora, pena, pero claro, los ritmos de producción pues claro, son los que son. cuando estaba Clubhouse en ebullición, hubo una sala que fue un poco ofensiva en cuanto a título, pero ahora entenderás. La montó Isabel y Nuria y se llamaba ¿Por qué los podcasts que te gustan tardan tanto en publicarse? Y claro, explicaban justo esto. Explicaron todo el tiempo que tardan cada una, todo el proceso, muchas veces el poco apoyo económico que tienen, al final tiene que hacérselo cada uno. O sea, cuanto más elaborado, más Juan Palomo es. Muy raro que una marca te apoye.
Claro, es que Y eso ya veremos cómo te lo haces y si algún día, si tienes planes. claro, es dificilísimo porque es una inversión de tiempo tremenda. Ya te digo, yo solamente en el guión, ya no, a mí no me preocupa tanto la grabación, porque lo que te digo, he intentado buscar siempre personas que conozco, que afortunadamente están en Madrid, que bueno, me resulta fácil, ¿no? Quedar con ellas. Tal. La entrevista a mí no me preocupa. Ni siquiera las preguntas de la entrevista, porque aunque Pero las llevo porque muy... también has hecho mucha entrevista, me imagino. Claro, Sí, entonces no te preocupa sí. porque está dominado. Claro, bueno, no sé si dominado, pero yo me siento muy cómoda, ¿no? Y entonces no me preocupa. Sí me preocupa el momento de editar y el momento guión, porque eso sí me resulta muy difícil, me encanta escribir, pero un guión no solamente, ahora me pongo a escribir así en modo literato del siglo XIX, ¿no? Sino que realmente tú vas con una intención y eso también es importante, que tú tengas una intención. O sea, yo en cada uno de los capítulos quería dejar un mensaje. Ujú. Espero haberlo dejado. En el primero, pues era qué precariedad, a pesar de ser un gran fotógrafo, qué precariedad y qué vida más difícil. Sí. Y solamente pues, ha seguido adelante, que también eso lo dicen Nacho Carretero y Javier Moro, por amor al arte, por amor a la fotografía. ¿No? En el caso de la segunda, que fue esta compañera mía, Olga, que trabajé con ella en la radio y que ahora es oficial de comunicaciones en ACNUR, ella se encontraba en ese momento en la frontera con Ucrania, estaba viviendo o sea, de primera mano, de testigo, pues, esos refugiados, ¿no? Que estaban llegando de Ucrania, que estaban en medio de una guerra en Europa y, bueno, y una situación muy loca. Y ella, o sea, el mensaje que yo también quería que ella transmitiera, y eso lo dejé que fuera ella la que lo dijera, es: nos importa porque es Europa. No nos importaba nada cuando yo estaba en Etiopía, que se estaban matando en una guerra civil. No importaba nada cuando estaba en Venezuela, en la frontera con Colombia, también con los refugiados venezolanos. No nos importaba nada cuando estaba en no sé dónde. Entonces ella decía, nos importa aquí, dice, porque es Europa. Entonces yo Claro. quería que ese mensaje también lo dijera ella. En cada uno de los episodios, un mensaje. Y a nivel cortar el audio, claro, porque yo que te he escuchado, sé la respuesta, pero te voy a dar pie. ¿Cómo lo haces para, sale tu voz también en los cortes o intentas que hable más la otra persona para que tú nunca aparezcas y solo aparezcas en la narración? Pues mira, es súper interesante porque de esto estuve hablando hace muy poquito con otro compañero que también está haciendo podcast y él me decía, yo voy a hacer un podcast, un proyecto suyo personal que todavía no ha lanzado, entonces no puedo hablar mucho de él, pero bueno, él decía, yo voy a dejar, porque son entrevistas en su caso a personas, él sí que son súper conocidas las que va a entrevistar, y entonces dice, yo voy a dejar que hablen. Y yo le decía, claro, pero es que yo en mi caso, estos son héroes anónimos, que es de lo que va el podcast también. Entonces yo quería que fueran ellos los que hablaran, pero yo soy el hilo conductor de la historia y sobre todo en la medida en la que quería que fuera más narrativo, que es lo que te digo que quiero mejorar de cara a la siguiente temporada, pues claro, tengo que estar ahí presente porque soy la narradora, es lo que hace Isabel Cadenas Cañón también en su podcast o lo que hace Almudena Ariza en Plano Corto, son al final el hilo conductor y no solamente hacen las preguntas y respuestas, sino que en el entremedias pues también intercalan reflexiones, ellas mismas son el punto de giro en ocasiones, pues porque introducen, por ejemplo, cómo conocen a esa persona. En ocasiones también, ¿sabes para qué sirve? Esto es un truquillo ya más de edición. ¿Para qué puede servir el ser la voz narradora? Para aportar. También esto es una cuestión de tiempo. ¿Lo ralentizo o lo acelero? Pues yo tuve que acelerar mucho la primera parte del fotógrafo, del episodio del fotógrafo, el episodio 1, el fotógrafo del imposible, porque se enrolló muchísimo. Entonces yo veía que toda la primera parte en la que él me cuenta pues, que es argentino, que viene a España, que vivió el movimiento hippie en Ibiza, que ahí es donde conoce la fotografía y coge su primera cámara, hasta ese momento en el que llegamos a él, por fin tiene una primera cámara en sus manos, tardó mucho. Entonces yo tenía que contar todo ese viaje de una forma mucho más rápida, Ah, ¿no? lo resumes y tal. Pero, por ejemplo, en el Eso último es, episodio que hablas con tus compañeras de de universidad, facultad. de facultad, claro, tú sales, ¿no? Es como hablas de ellas, pero en los cortes estáis las tres hablando. Hmm. Me refiero que a lo mejor la gente dice, no, si estoy narrando no puedo también salir en la historia.
Sí, sí, porque al final, mira, por ejemplo, eso, Isabel, ¿qué es lo que hace? Pues ella hace preguntas al entrevistado y se oye perfectamente la pregunta, aunque sea un poquito más de fondo. A veces yo creo que o ella se retira o baja un poco el volumen o incluso ella pisa, antes de introducir la pregunta-respuesta, ella pisa un poco sus propias Un poco palabras. también como en lo que hemos dicho del tiempo, ¿no? O sea, en el presente te lo estoy explicando y cuando salgo ha pasado. Eso es. Y no, sí, yo creo que es un recurso que queda muy bien y que, bueno, luego hay que ver, ¿no? En el ajuste de sonido cómo queda y tal, pero sí, ya me parece un buen recurso. A nivel musical, piensas la música y luego preparas los párrafos para que encajen, o tú narras y luego buscas la música para que encaje. Pues Volumen mira, bajo, alto. el tema de la música es bastante problemático, como bien sabes, porque, claro, tenemos todo este problema del copyright, de las músicas, tienes que buscar si no una música libre. Yo no me quise complicar la vida y dije, mira, lo que voy a hacer es que voy a utilizar una música que en la medida de lo posible me sirva para toda la temporada, que sea también un elemento identificativo, Ujú. que eso yo lo recomiendo mucho, que sea identificativo, de igual que siempre he utilizado unas carátulas, que me ha hecho un estudio de diseño, que son muy parecidas, ¿no? Hacen así como una especie de paisajes como Se medio parece lunares. a esos tapices japoneses. Pues yo creo, fíjate, no lo he hablado con el diseñador 100%, pero yo creo que fue a raíz de un viaje que él hizo, no sé si a Tenerife. Hizo un viaje a un lugar donde pues eso, había ese terreno así como medio montañoso, medio arenoso, y entonces yo creo que ese fue porque he visto fotografías suyas, pero no recuerdo ahora exactamente, de una isla, pero no sé si es Tenerife o cuál. Sí. Y Está entonces inspirado. me ha parecido que se inspiró ahí. Y bueno, pues todas las carátulas son variantes de esa ¿Y carátula principal. cómo se inspiró? ¿Ya había escuchado el audio? O sea, esto es un poco todo el rato. Luego voy a hacer eternamente la pregunta del huevo o la gallina. ¿Primero lo hiciste y luego lo diseñó? ¿O hablasteis antes y una vez que visteis la portada también te inspiró Pues mira, en el formato? el proceso además fue muy guay porque, bueno, uno de la persona que es el dueño del estudio de diseño, eh, pues que es We Are Bold, que es el estudio de diseño que me lo ha hecho. Nosotros nos conocemos porque profesionalmente hemos trabajado juntos, ¿no? En temas más de mi trabajo de comunicación. Y entonces, bueno, yo le planteé, digo, mira, quiero hacer este proyecto personal. ¿Te gustaría involucrarte? ¿Te parece? ¿Te apetece? Tal. Y entonces me dijo que sí. Yo lo que le hice fue un briefing. Entonces, ellos no escucharon nada porque yo no había grabado todavía el primer episodio, pero les hice un briefing. Va a ir sobre esto, sobre este proyecto personal, voy a entrevistar a estas personas, la relación es muy personal, quiero que sea muy narrativo, que sea sugerente, tal. Y entonces ellos es muy curioso porque, claro, yo cuando lo vi la primera vez me quedé muy sorprendida porque es muy diferente. O sea, Pero queda muy bien. O sea, a, le a pega mí me mucho. gusta, Cuando me das al gusta. play, hay otras portadas que dices, bueno, vale. A mí me gusta, pero o sea, de reconocer que me chocó un montón al verlo por eso, porque es muy diferente, ¿no? Y luego cuando lo vi, o sea, cuanto más lo veo, más me gusta y más me parece que le pega, porque no es, o sea, yo lo que no quería era yo, mi cara, Con los al brazos lado. cruzados. No, Tipo radio. no quería salir yo en el podcast porque Pero no, sí, no sé, ese tipo, para quien no lo haya visto, pero a lo mejor es la silueta de una montaña con muchas, muchas rayas. De alguna manera, no sé por qué, pero esos trazos te evocan a una historia. No sé por qué. O a lo mejor te recuerda a las viñetas de un libro antiguo, no lo sé. quizá, también por lo que me contaban son como ondas también, son Ah, ondas que diseñan paisajes, y entonces una especie del paisaje visual sonoro que sí, sí, da paso al podcast, ¿no? Y yo estoy muy contenta, la verdad, está muy bien, está muy bien. con el trabajo que han hecho. Y con lo que decías de la música, pues yo utilicé una música que estoy súper contenta porque, mira, no lo sabía cuando lo cogí. Ya había estallado la guerra de Ucrania cuando yo lanzo esto, o prácticamente estábamos ahí en esos días no previos, y resulta que es que el compositor es ucraniano. Oh, Y sí, es un compositor ucraniano. Yo lo compré con los derechos no para un podcast comercial, porque sabía que no quería hacer un podcast comercial, con los derechos para poder utilizarlo en un podcast sin ánimo de lucro, como si dijéramos, y entonces lo estoy utilizando durante todo el tiempo. Y es mucho esa música porque
porque tiene como 2 o 3 momentos diferentes. Tiene una parte un poquito más de guitarra, tiene otra parte más tranqui, tiene una en la que suena así como, ¿no?, un punteo, y me gusta mucho porque me ha permitido utilizarla para todo. Y luego también Sí, porque pero hacer una canción única es bastante difícil. es súper difícil. Luego también, a ver, es verdad que yo no utilizo la música todo el rato, porque lo que te digo, el podcast es menos narrativo de lo que a mí me gustaría y en ese sentido no necesito tanta música, porque al final es más entrevista, pero Pensaba que la habías pedido, que te la habían hecho a medida. no, pero Es parece, que ¿eh? queda muy bien. O sea, no sé como si ha sido de casualidad o muchísimo trabajo, pero todo queda bien, la portada, la música. No, Pues, o sea, fue mucha búsqueda, eso sí, porque claro, yo decía, es que me tiene que valer para todo, porque necesito comprar una, no puedo comprar, mi bolsillo no da para comprar muchas más músicas. Y entonces pues encontré esta de casualidad y luego me di cuenta, digo, es ucraniano el compositor, digo, pues me gusta más también, digo, claro, por entonces hay como apoyar. más conexión. Esto Sí. en la ficción sonora esta chilena, ¿cómo se llama? Las Caso raras. 63, Caso 63, que es una ficción Ah, sonora. La base es todo el rato la misma. Y está hecha a posta porque no creo que eso la haya encontrado en un banco porque es demasiado original. Pero me di cuenta, digo, durante 3 temporadas estamos escuchando todo el rato la misma melodía, pero es que ya escuchas eso y dices, como las notas de Blade Runner, dices, esto es Blade Runner y esto es Caso 63. Y pues esta es Mandaloriano, ¿no? El Mandaloriano esa de las flautitas esas. Pues eso que dices es muy importante, Sonia. Es un poco lo que hablábamos antes del crear un espacio sonoro. Eh, si tú quieres hacer como me pasa a mí, ¿no? Yo, ¿para qué hago esto? Pues primero, por lo que te digo, porque tengo la espinita esa de, no, todo el mundo sabe de comunicación. No, hay gente súper experta que lleva 20, 30, 40 años dedicándose a algo muy concreto de la comunicación, que es la fotografía, o que es el diseño, o que son las redes sociales, o que es la portavocía. Yo quiero seguir entrevistando a gente que se dedica a ámbitos muy diferentes, a podcasters o escritores, todo dentro de este mundo de la comunicación. Bueno, pues esta gente y este proyecto personal, también para que sea muy personal, también tiene que identificarme a mí con ese podcast, a la audiencia que lo escucha conmigo y todo sea uno. Entonces, qué importante el que haya un elemento que sea, ¿cómo decir?, como algo seguro, que tú ya sabes que siempre vas a encontrar esa música. El ser humano también, esto ya es más cosas de psicología, no de storytelling, pero los seres humanos somos un poquito vagos mentalmente. Entonces, Ujú. nosotros necesitamos cosas que nos hagan pensar menos, que nos hagan sentir dentro de un espacio seguro, que normalmente, ¿vale? Luego hay gente aventurera por ahí de la vida, pero eso es muy importante. Entonces, en la medida en la que tú escuchas eso, ya dices, voces comunicantes, pues ya está, no tengo que explicar nada más. Ya sabes que esa es la música, que esa es la portada, que hay una manera de contar y una voz que siempre va a ser la misma, que es la narradora. Entonces, bueno, ya sabes ciertas cosas. Y eso también es importante, el repetir determinadas estructuras. A mí me gusta más jugar, pero hay podcasts que lo que hacen siempre es repetir la misma estructura. Presentan no sé qué y luego acaban de la misma forma. Bueno, está bien. Si te funciona y es una estructura con la que tú te sientes cómodo, adelante. Ujú. Sí, supongo que una vez que estás cómodo, pues haciendo pequeñas variaciones hasta encontrar otro camino. Claro que sí. Em, ¿Qué te iba a decir? ¿Tienes algo más que contar? ¿O algo que entre en los agasajeadores? Es que aquí la gente que está luego Ah, puede entrar y hablar contigo. no Entonces, me digas. seguro que entrarán Ah, a decirte cosas. Está Javi y Ana, si quieren ponerse las cámaras. adelante, yo encantada. La sección del agasajeador. Que se sumen a gasear o a lo que sea, o a preguntar o a... Claro, no, es que he visto que estaba lanzando preguntas. Digo, pues qué pregunta. Buenas, Ana, dale el micro. Además, Ana Sí, siempre tiene buenas voy, preguntas. voy, Es muy buena voy, pregunta. voy. Sí, bueno, hoy tengo la luz fatal por eso, ¿eh? Y esto de que hayan cambiado el cambio horario va Yo fatal, ¿eh? también, con la, ¡Oh, con la qué luz. horror, qué horror! Yo quería preguntarte, Eva, bueno, nos seguimos en Twitter mutuamente y además es que me flipa, ¿eh? O sea, hoy era como, no me lo pierdo seguro. Ay, qué maja. Yo quería preguntarte, porque veo que nos gustan como los mismos podcasts, escuchar los mismos podcasts, pero a mí me pasa una cosa con los audiolibros, que quitando el de Ángel Martín, Ya. es como que yo pienso, si me gustan los podcasts como, ¿no? Como La abuela de las tres guerras, si me gustan los podcasts como De eso no se habla, jo, me tendrían que gustar un montón los audiolibros. Y no acabo, tía, Y no sé por qué es, porque al final es narrativo. Yo tengo la teoría que es
porque se nota muchísimo que la gente está leyendo. Y, por ejemplo, en el de Ángel Martín, Ángel prácticamente no parece que esté leyendo el libro. Claro. Y no es lo mismo que te narren a que te cuenten, ¿no? Pero lo intento con los audiolibros y es algo como que me gustaría aquí debatir un poco, ¿eh? Porque no deja de ser también, es sonoro también, es una narración sonora, pero yo no conecto igual. Yo estoy totalmente de acuerdo, no me pasa igual. Seguramente que es porque eres una gran lectora y entonces también es que el acto de leer es como tan personal, tan íntimo, te exige mucho. Esto es una confesión aquí abierta también. Llevo mucho tiempo sin poder leer porque tengo muchas preocupaciones en la cabeza. Y entonces empiezo un libro y no consigo avanzar. Y estoy súper frustrada. Llevo mucho tiempo frustrada con eso porque yo era una gran lectora y además que de verdad, o sea, si es que yo tenía que haber sido escritora y no periodista, pero y no avanzo y me frustra mucho. Y entonces, audiolibros yo he intentado también escuchar, pero no me engancha. No puedo, porque considero que ese libro prefiero leerlo yo, porque no sé, Ya, pero también creo... imagínate, yo me he llegado a poner un audiolibro en plan, no pienses que es un audiolibro. Es que es imposible, ¿no? ¿Sabes? En plan, quitándolo al principio, ¿no? Que te dice la editorial y tal, pero pienso, me van a contar una historia, voy a escuclarlo como si fuera que me van a contar una historia y es que no lo consigo, es imposible. El otro día hablando con uno que hablábamos del audiolibro de Ángel Martín y digo, a lo mejor la gente que está diciendo o sea, que no conocía los podcasts porque no lo quiere escuchar porque les parece una palabra un poco, no sé, peyorativa, amateur, hay ese mundillo. Pero le gusta mucho el audiolibro de Ángel Martín y digo, pues esa gente a lo mejor no sabe es que realmente sí le gustan los podcasts porque Ángel lo ha hecho muy podcast. Sí. Claro, Sí. también yo no lo he escuchado, me han hablado del libro y demás. Pues este sí te va a gustar. Es que el audiolibro, es que son dos cosas. Claro. El audiolibro, yo creo que el audiolibro es mejor que el libro. Sí, pues lo tengo que Es escuchar. diferente, yo he leído, lo he escuchado y es diferente. Claro, yo creo que también por lo que me han comentado a mí, claro, él se maneja mucho con este lenguaje audiovisual, viene de la tele, ¿no? De la radio creo que también, y lo de escribir es otro arte y es otras competencias también, entonces yo creo que está mejor, por lo que me han dicho también, ese audiolibro. Y también porque es que, claro, escuchar ficción, pero que está basada, o sea, que es literatura. A mí hay algo ahí que me chirría, porque todo esto que hemos estado hablando no dejan de ser podcasts, pero son narrativos, pero si veis, todos los ejemplos que hemos puesto tienen ese punto periodístico también, entonces creo que estamos más acostumbrados, ¿no? A ver la tele, a escuchar la radio, a una noticia, un reportaje, una crónica, es otro género, ¿no? Y bueno. Yo coincido contigo, Ana. No tengo solución tampoco. Vale, entonces no me siento rara, no soy yo. No, creo que le pasa a mucha gente. ¿eh? Los podcasts narrativos que conozco por ahora en español no son todos con cosas reales, no son de ficción. El narrativo te cuenta algo. Pero un podcast narrativo, yo podría leerlo perfectamente. Ya. Sí. O sea, de hecho, un podcast narrativo me dices, mira, hemos sacado este podcast narrativo en librito y a lo mejor me lo compro. Sí. Ilustraciones y tal, sí. Totalmente, sí. Eso de hecho, claro, también sabéis que se llama podcast narrativo de no ficción. O sea, este tipo de... O sea, es el género en realidad y hay una productora que también creo que no lo hemos mencionado, pero hay un podcast también súper chulo si os gustan este tipo, ¿no? Que hemos estado viendo, que es el de Un periódico de ayer. Un periódico de ayer es una pasada, está hecho por la productora La No Ficción, que se llama así. Tienen también El Topo, tienen muchos de este tipo de podcast y es una pasada también. A mí me gustan mucho también los podcasts que tienen como una tesis desde el principio, por ejemplo, el de Isabel, pues, habla de los silencios, pero no de los tabúes, sino de los silencios, de aquello del que no hablamos, de esa manera, de esa vergüenza que solemos tener los españoles sobre temas de los que no hablamos, pero no a la manera americana de no se habla de sexo, religión y dinero, ¿no? Sino esos silencios familiares, ¿no? Y está muy chulo. Este de Un periódico de ayer está muy guay también, está quizá más centrado en Colombia, en la realidad colombiana, las FARC, etcétera, pero qué guay. Está muy guay porque, por ejemplo, te
Un periódico de ayeres, pues lo que siempre decimos los periodistas, o sea, una vez que durante 4 o 5 días o una semana o lo que sea ponemos el foco en una noticia, cuando ya, pues ya no nos interesa, ya hay otra noticia que la ha sustituido, nos vamos de allí y las personas, pues yo qué sé, las personas que fueron afectadas por el accidente de Spanair, por el accidente este del Albia, por el terremoto, lo que sea, cualquier tragedia humana, esa gente sigue ahí, esas consecuencias siguen. Probablemente nadie ya les haga caso, ni les esté ayudando, ni nada de nada. Y es que además han perdido la atención mediática. Entonces, estos lo que hacen es volver a poner el foco en aquello que ya no es noticia, pero que lo fue en su día. Entonces, está muy guay, yo también lo Qué recomiendo. guay. Qué Estoy guay. buscando aquí cosas de la no ficción. Buenas, Javi, cuéntanos. ¿Qué tal? Bueno, Eva, yo decirte que yo desde que vi el título del podcast de que ibas a tratar el tema, ya me has enganchado desde el principio porque a mí de storytelling. Yo para decirte que desde muy pequeño he nacido con la historia interminable debajo de la almohada, ¿no? Fue el primer libro que me marcó bastante. Y luego, pues claro, yo he sido un devorador de libros toda mi vida. Por ejemplo, me ha gustado mucho el tema que estabas comentando de los giros argumentales. Esto me pasó con El psicoanalista. Es un libro que recomiendo mucho porque empieza de una manera, en mitad de la historia gira todo y no te la esperas. Entonces yo creo que esto como recurso para sorprender es muy bueno. Incluso para el tema de comunicación, que yo estoy un poco metido en tema de comunicación y marketing, a mí para los contenidos sobre todo, siempre me gusta pues hablar de que las marcas te cuentan una historia, ofrecen mucho valor y claro, muchas empresas piensan, bueno, pues cuento mi historia, no, cuentas tus valores para conectar y que de ahí te puedan salir clientes, que esto además es una cosa que pocas marcas pues no se atreven a apostar por esto. Hay grandes marcas que obvio que sí, que se te apuestan, pero todavía hay como que hacerles el empujoncito. Y nada, yo simplemente que todo lo que has estado hablando, estaba aquí como un niño, porque me ha encantado todos los temas que has tocado y yo te quería, pues nada, hacer una pequeña consulta. Por ejemplo, para un podcast que sea más así de marketing, dices que, claro, en mi caso ya estoy grabando porque mi objetivo es grabar 4 capítulos y ya cuando los tenga hechos los iré lanzando cada semana. Dices que es muy importante el principio, ¿no? O sea, con algún claim que enganche o tú qué recomiendas. Pues sí, muy interesante esto que dices también de la grabación, de grabar y luego lanzarlos, porque como te plantees un podcast semanal, o sea que lo vas a lanzar cada semana, pero pretendas grabarlo entre lanzamiento y lanzamiento, lo mismo no llegas. La vida te hace un tsunami, eso seguro. La Sí, vida, sí, la vida te puede llevar te por puede delante. hundir directamente, sí. Te puede hundir, sí. Pues sí, lo que decíamos antes, el intentar, claro, es para un podcast de marketing. Sí, bueno, yo voy a atacar temas de comunicación, que sabes que es muy amplia, temas de gamificación, storytelling, cómo se combina storytelling con gamificación, cómo por ejemplo, un buen guión puede hacer que una marca pueda crear mejor engagement, todos estos temas, ¿no? Y bueno, y aparte también de innovación. Entonces, como voy un poco por esta línea. Pues claro, yo como aquí, como buen estudiante de la comunidad de Sune, pues quería pues coger como tips, ¿no? De aquí de storytelling, que tú a lo mejor veas, sobre todo para alguien que es novato, porque yo ya te digo que en el mundo del podcast estoy iniciándome, bueno, me inicié con ellos en el evento de Podcasts este año, que fue chulísimo. Y nada, y entonces digo, mira, ya que estoy aquí para aprender, pues vamos a escuchar a Eva a ver qué nos explica. Pues gracias, Javi. Pues sí, mira, lo que hablábamos antes, pues por ejemplo, si vas a hablar de marketing o de gamificación, intenta encontrar de todo lo que tú vas a contar, y esto también es muy del periodismo y de la comunicación, lo más importante arriba. Es la pirámide, ¿no? Que siempre se dice la pirámide invertida, ¿no? Pues las preguntas clásicas, el quién, cuándo, dónde, cómo, por qué, intenta responder alguna de ellas al principio o plantear esa pregunta.
y las respondes Vale. luego a lo largo del podcast. Eso puede ser una manera de enganchar. O en periodismo también utilizamos mucho, y yo lo traslado al podcast porque veo que funciona, aunque es un aprendizaje que viene del periodismo, ¿no? Un dato que sea la leche. Yo qué sé, Sí. ¿sabéis que ha crecido la gamificación en las empresas españolas? No sé cuánto. Vamos a descubrir Ah. por qué. Y a partir de ahí tú ya Venga, tienes... aquí tomando notas. Os vamos a explicar por qué. O He visto a veces en podcast tipo de Branded y tal que empiezan, pues a lo mejor con algo histórico, aunque luego no hablen de eso, pero lo usan, ¿no? O sea, yo qué sé, Sí. en 1976 se descubrió el no sé cuánto y esto hizo que tal. Y luego de alguna manera tú cuentas tu rollo de Branded que va a tener que enlazarse con eso al final. Sí, Claro. eso también funciona mucho con el qué tiene que ver el señor no sé qué que inventó Sí. Ah, lo que vale. sea Claro, claro. con no sé qué producto que tú vas a contar o con un Sí. concepto o con lo que sea. Y entonces luego al final pues explicas el que tiene que ver y entonces ya ahí puedes contar la historia Claro. también. Funciona de las dos maneras. Ah, mira, Claro, qué claro. bueno. No, es como, a mí se me ocurrió una idea, esta rivalidad que tiene Sylvester Stallone y Schwarzenegger, de decir que hay una historia que ya contaré, que se ve que el Arnold Schwarzenegger engañó de alguna manera a Sylvester Stallone para que hiciera una película que fue un desastre en taquilla. Y entonces ahí quiero coger como esa moraleja de decir no engañes a tu comunidad, ¿no? O cosas así. O sea, Total. como crear un enganche. Hacer Y a algo veces también que... estoy utilizando de guión unos artículos que escribí, a veces también me sirven un poco de pauta para saber por dónde empezar al principio, porque iba un poco perdido, ¿no? Un poco la Mm, idea esta. Eso del mm. Stallone está guay porque al final acercas algo que todo el mundo conocemos Sí, con algo que a lo mejor no sabemos qué es. sí, totalmente. Totalmente. Sí, Totalmente. además, mira, yo he hecho algunas, relacionado con la creatividad, o sea, con el storytelling y tal, algunos cursos de creatividad. Y entonces en estos cursos siempre nos decían, cuanto más loca es la asociación, más chulo será el resultado. Porque yo Claro. qué sé, Ah, por ejemplo, buen tip este, ¿eh? relaciona, claro, tú vas a hablar de gamificación o vas a hablar de un término de marketing. Bueno, pues Sí. ya, ¿cuáles son Lentejas, los... las lentejas. Relacionarlo Hace con algo TikTok. de comida o con cine o Claro, con cosas así, lo que dices es súper importante, el claro. unirlo con algo que la gente sí sabe, sí puede entender, pero el otro lo puede entender menos. Pero como tú ya has hecho la asociación, Sí, claro, ahora el tercer capítulo que voy a grabar, voy a hablar de los arquetipos de marca. Y yendo un poco en la línea esta, yo creo que voy a coger como la historia de Carl Jung o de Jung, el que estudió psicología, ahora no me los sale exactamente. arquetipos, ¿no? De Los Jung. arquetipos, exacto. Entonces, Mm, claro, había pensado buscar la historia de este hombre, empezarla a enlazar así, y cómo a partir de ahí él creó estos arquetipos y cómo luego ya como un poco cómo pueden utilizarlo las marcas, ¿no? Lo que tú dices, a lo mejor algo histórico, algo cotidiano, pues enlazarlo con el tema, ¿no? Que vas a hacer. Es un poco, esto funciona, yo creo, ¿no? Funciona sí, bastante. funciona súper bien. Yo lo utilicé para mi trabajo del FM, del máster de marketing en el que presento este proyecto, Sí. aplicado a mi propia marca y yo decía, ¿quién soy yo? O sea, O ¿qué sea, que bueno. arquetipo soy yo o qué marca quiero ser? Y entonces me salía, bueno, es muy fácil, lo veis por internet enseguida, los arquetipos de Jung. Es como Sí, súper claro. Los arquetipos al final tú tienes que construir, que de eso hemos hablado un poquito menos, así que aprovechamos ahora, los personajes de tu historia, aunque sea una persona real, pero esa persona representa un arquetipo, para sí, que tú puedas conectar con esa persona. Entonces, pues está el héroe, el villano, sí. son los O sea, clásicos. tú sabes que Y hay 12, que sí, está la, 12. la parte oscura. Sí, está la parte oscura y la parte más luminosa. Sí, Y entonces, pues a mí me salía haciendo el análisis, o sea, de lo que yo quería hacer y dónde me quería posicionar. Yo salía entre medias de el sabio o la sabia y la sí, maga. Y la maga, pues por ese puntito, un poquito más de literatura, un poquito más de claro, magia, tal. Y la sabia, pues porque al final yo lo que pretendo pues es que al final de un episodio tú hayas aprendido un poco más sobre cómo es el mundo de la fotografía o cómo es el sí, mundo del diseño o cuáles son los retos a los que se enfrenta una persona que se dedica a la comunicación en el ámbito de la cooperación claro. internacional y que está cubriendo grandes emergencias. Entonces, pues es un poquito de conocimiento y un poquito de magia. Entonces me Sí. salía entre esos dos O sea, arquetipos. que bueno, a mí me salía el mejor amigo junto con el de la mente esta innovadora, ahora no me acuerdo, que era ese perfil de Steve Jobs.
Sí, no me acuerdo cómo se llama, o sea, es el que te digo, ¿no? O sea, sí, sí. es muy curioso hacer este análisis y empatizas mucho con la gente. Oye, perdona que estoy robando aquí mucho tiempo, espero que sea todo de valor, todo lo que se diga. Sí, sí, sí. Además no lo habíamos hablado, el tema de los arquetipos, y sí que es muy importante. O sea, es el guión, los puntos de giro, es un principio bueno, un final mejor todavía, pero también son los personajes. Al final es la clave de tu historia. Totalmente. Yo incluso, fíjate, si me gusta, he ido como un poco más allá, la importancia, ahora como los videojuegos se han convertido en cultura, que aparte es como una película, estás jugando en una Ahora película. hay guionistas, bueno, Hay guionistas, exacto, es Sí, lo que te iba a decir. Tengo un libro que me compré de cómo trabaja un guionista de videojuegos, que yo digo, pero si parece un guionista de qué cine, guay. con su storyboard y todo esto. Claro, estas cosas yo creo que las tengo ahí aparcadas como una esqueleta para ir contando. Pero bueno, a ver, poco a poco. Yo primero quiero empezar con los 4 primeros, lanzarlos y a partir de ahí y ya iré viendo a ver qué tal. Mira, a mí me costó tantísimos meses sacarlo adelante, o sea que te entiendo perfectamente. Bueno, tranquilos, ¿eh? Yo llevo tantísimos años que, ¿sabes? Ana, todavía estás, tenemos que sacarlo juntos. Va. No, todavía estás editándolo. Bueno, Saldrá, Sune, te juro que saldrá, te Ya juro lo que tiene sí. grabado, también grabo 3 horas, pero se está pasando la edición. confiamos Claro, completamente en ti, claro. Ana. Es que me pasó un poco como a Eva, ¿eh? La primera entrevista que grabé, tengo una entrevista grabada. Ah, mira. Y claro, grabé 3 horas de conversación. Y pues estoy flipando, ¿no? Claro, porque no había editado nunca y bueno, Os venís aparte de arriba. que Cuando se graba en persona, no, y hay que además, ¿sabes mirártelo. lo que creo? ¿Sabes? Y sabes lo que creo también que pasa, que como, ostras, a mí me gusta mucho ponerme los auriculares y disfrutar de lo que escucho. Y, ostras, quiero que sin tu ayuda, Sune, va a ser imposible que la gente pueda escuchar lo que yo tengo en la cabeza, Claro que sí. ¿sabes? Entonces, yo sé que eso no va a pasar. Ojalá algún día el podcast me llegue alguna cosilla de pasta y pueda decirte, Sune, ahora sí vamos a hacer lo que yo tengo en la cabeza. Pero claro, estoy como experimentando muchísimo, aprendiendo un montón, viendo, cada día es como, ay, podría hacer esto, podría hacer lo otro, tal. Bueno, estoy jugando un poco con el audio que tengo en realidad, o sea que... Bueno, eso está guay, eso aprendes. Sí. Es algo en lo que estamos todos jugando, ¿no? Sí. Sí, sí, Y sí, eso sí, está total. guay. Es Cuando ya muy lo haces por divertido, me lo paso curro, muy bien, la verdad, Ya. me lo paso cuando, súper bien. cuando ya es tu Ah, curro y ya depende tu salario de ello y tal, ya puede que no sea tan divertido. Claro, no sé a claro. vosotros, pero para mí Audition es un vicio. Para mí al menos, a mí me encanta. Sí, sí, Mm, total. Yo estoy con Hindenburg y me lo paso teta, la verdad. ¿Sí? Sí. mm. Y tú, Eva, te has planteado si te vienen proyectos a nivel profesional a partir de este podcast. O sea, ¿harías el coger a una marca? Un poco lo que está diciendo Javi, ¿no? Que viene un cliente y tú le montas un podcast tipo el tuyo, pero claro, tendría que estar más agotado en el tiempo, te vendrían más exigencias. ¿Estarías dispuesta? Pues he tenido, Sune, o sea, no una oferta en firme, pero sí que he tenido una propuesta chulísima. Que se podría, o sea, si yo me la trabajara, si tal, o sea, sí que podría salir adelante. Y el problema es el tiempo. Es que, claro, yo no me dedico a esto profesionalmente. Entonces, yo creo que el punto de giro en mi vida será el momento en el Vale. que este personaje diga, dejo mi curro de oficina y me dedico a ser Sí. podcaster. Mm, Eso es complicado, pero si te salen cosas, no. siempre puedes, aunque sea, ya no digo contratarme a mí, pero tienes otros amigos de Yes We Cast y puedes usar, o sea, al final tú pones la idea y, ¿sabes? Explicando cosas y el trabajo duro lo hace esas personas. Sí, no, claro. Luego también una cosa interesante, ¿no? Que también suelen decir Fran y Espi, bueno, y la gente que os dedicáis al podcast desde hace tantos años, que al final te tienes que ir profesionalizando Claro, y a lo tuyo. especializando, ¿no? Yo no, o sea, Audition, ojalá yo pudiera, yo edito con Audacity, y el siguiente paso pues será la Audition o no será nunca ese salto, porque mi especialidad no es la edición. O sea, Claro. yo no soy de subregletas, ¿no? Como decían en la radio, yo pues sé hacer entrevistas, se me da muy bien escribir, documentarme, me encanta documentarme, pero luego todo lo que es la parte más técnica no es lo mío.
No lo era en la radio porque yo editaba cositas muy, pues eso, los cortes para la pieza, ¿no? Informativa, pero yo no hice autocontrol porque no he hecho nunca radio musical, no hacía programas, que ahí también suele haber más posibilidad de tocar, ¿no? Mesa de sonido, no era mi rollo porque yo era de informativos y los de informativos para bien y para mal íbamos un poquito con alfombra roja y con los técnicos siempre apoyándonos para los informativos. Entonces, no lo he necesitado y tampoco es que me haya llamado tanto la atención. La verdad es que trabajar con un equipo que cada uno hace lo suyo es una gozada. Yo ahora hace poquísimo me entró un proyecto que en principio yo tenía que entrar como producción y yo dije, no, de lo que me contratas yo voy a contratar a otra persona que es Margot Martin para producción porque ella ha hecho producción en radio. Yo me voy a dedicar a lo mío, a grabar y a editar y además quiero que metas en guión a Emma. Y o sea, con ellas dos estoy maravillado porque lo hacen todo súper perfecto. Yo a mí me viene súper bien y súper cortado y súper explicado porque cada uno sabe hacer lo suyo. Claro, pues Sune, ya sabes, si necesitas a alguien que le dé un poco de chispa a una Poca historia, poca ahí broma. estoy yo. Si estás disponible, yo siempre necesito diferentes Sí, perfiles. sí, para todo lo que tenga que ser con guión y este rollo, darle forma un poquito más creativa, esa parte a mí sí me Mm. gusta. La verdad que me gusta un montón. No sé cuánto de tiempo tenemos, pero yo tenía un bonus track para Vale. vosotros. Pensaba que decías que te ibas. Pensaba que decías que te tenías que ir. No, Ah, pues venga, bonus no, track. para nada. Mira, bonus track. Yo sí me tengo que ir, chicos. Muy Bueno, bien. pues Me voy a hacer Ana. esto, te veo luego, Eva. Luego en diferido, si esto da igual, ya sabes que... Venga, Bueno, un besazo. Ana, muchísimas gracias Luego. por tu Igualmente, tiempo encantada. y adelante Un con ese besazo. proyecto. Adiós. Sí, pues Venga, mira, bonus track. bonus track. Mira, tengo varios libros que Espera, yo son me quito y así. como quieras, Puedes quedarte. te puedes Bueno, quedar vale, venga. sin problema. De la familia. No, Tengo varios libros que son interesantes para entender un poco, no es tanto storytelling aplicado al Ya. podcasting, porque de hecho no sé si hay algún libro de estos, si no, pues a lo mismo me pongo a escribirlo yo, Luego, pero antes de terminar, luego recuérdame, coja un libro de ahí, dentro de esa caja, me lo recordáis. Que quiero venga, enseñártelo. fenomenal. Pues yo tengo varios libros que tienen que ver con storytelling, con el arte de presentar también, que al final no deja de ser una historia. Yo esta mañana venía de presentar un evento en Casa de América, me toca hacer muchas cosas en mi vida profesional y bueno, la manera de presentar también pues es al final contar un relato de una manera y bueno, pues hay muchas claves, ¿no? Entonces hay un libro muy chulo que lo tengo por aquí, no sé si se lee al revés o solo lo veo yo al No, lo revés. estoy viendo no, bien. Está bien. Vosotros lo veis bien. Sí. Vale, pues storytelling, el arte de formatear, la máquina de fabricar historias y formatear las mentes de Christian Salmon es un clásico, es de hace ya bastantes años, pero es un clásico del storytelling. Y yo lo recomiendo mucho porque te cuenta, pues bueno, tanto de storytelling político, ¿no? El caso Watergate, pues la guerra contra Irak, como casos más comerciales, pues Pepsi versus Coca-Cola, las guerras que han tenido y cómo se han posicionado. Bueno, es un libro que está bastante chulo porque, bueno, también te dice las bondades del storytelling, pero también cómo se utiliza para manipular. Entonces, bueno, su lado bueno y su lado Tengo malo. una pregunta con esto. Sí. Una vez, o sea, hablando en la actualidad, está Google que hace SEO. Entonces, viendo que hay mucha gente que sabe hacer copy, que sabe hacer storytelling, ¿hasta qué punto es fiable las búsquedas de Google cuando manda el SEO? Y un SEO puede ser un mal producto, pero muy buen escrito por alguien que sabe escribir. Obviamente, pues forma parte, no sé si tanto del storytelling, pero sí del copywriting, que es como una técnica que, bueno, pues también es, ahí Javi lo mismo también sabe, ¿no? De una técnica muy marketingiana. Hay una Y historia sí. que además ha sacado un podcast en Sonora que se llama Cómo vender mierda, el podcast. Y es de la historia de unos científicos que usaron las mismas formas de venta y de storytelling que usan la pseudociencia. sí. Se inventaron literalmente era una cápsula que decía que tenía heces y te curaba. O sea, cápsulas de caca, por eso decía Cómo vender mierda. No existía, pero ellos acabaron yendo con su storytelling, hubieron gente que quería comprarla, les llamaron para ir a eventos, para contarlo, todo porque usaron las mismas técnicas que usan los vendehumos. Sí, bueno, en comunicación también hay muchos vendehumos que están pues, llamando a redacciones, pues porque a su vez su jefe se lo dice, vendiendo cosas que realmente informativamente
no tienen, o sea, no tendrían que tener ni minutos ni segundos en un informativo o ocupar tiempo, ¿no? Informativo cuando hay que se puede grandes usar, noticias en el mundo, ¿no? que contar. usar para el mal, ¿no? El storytelling y el Sí, copywriting se puede usar para el mal. eso es lo que te cuenta este Esto, hombre. esto se une con lo que comentaste del SEO. Ahora es un poco para explotarse la cabeza porque lo último que leí de Google en su blog que tiene en cuenta también, técnicas de SEO, pero también tiene en cuenta que ese contenido, aparte de que sea de valor, sino que no esté sobrecargado de palabras clave en el contenido, ¿no? Claro. Entonces, tiene que ser de valor, interesante para el usuario, que mejore la experiencia de usuario también cuando lo está leyendo, que no esté sobrecargado y obvio también acompañado con SEO. A ver, yo al final no soy tan especialista de SEO, pero como de escribir contenidos va un poco por ahí la línea, pero te explota la cabeza, ¿eh? Siempre es una pelea de Google contra los contenidos, o sea. Totalmente. Venga, ¿qué más tienes? Parezco una librería. Eres una invitada excelente de decir. Mira, gracias. Eso no tenía planes el viernes. Mira, tengo un libro, este es muy chulo, se llama Resonate, es de una tipa que se llama Nancy Duarte y es muy guay. Yo lo tengo en inglés, pero yo creo que está traducido también. Y este libro mola porque, o sea, es más bien para personas que tienen que hacer presentaciones, pero presentaciones que tienen que tener su sustancia. Al final, un podcast estás presentando algo. Entonces, yo creo que hay parte que lo puedes aplicar. Entonces, hay una cosita de estructura, a ver si se puede ver, que lo tengo aquí. Ella analiza, por ejemplo, pues un discurso de Obama. Pues ¿por qué los discursos de Obama enganchaban? Pues porque hacía, o de Martin Luther King, pues porque te hacía esas grandes frases maravillosas que además luego te las repetían al final y es como habían empezado al principio, bueno, una pasada, ¿no? Y entonces ella te analiza esto. Lo de Resonate es que con tus presentaciones o con tus puestas en público, ¿no? Lo que tienes que hacer es resonar. Que es no solamente comunicar, sino resonar, que es pues eso, como cuando lanzas una piedrecita, esa piedrecita pues va haciendo en el agua, ¿no? esas ondas y entonces trasciende, ¿no? Claro. Entonces, mirad qué chulo, no sé si se verá bien, pero te hace el análisis de una sonata. A ver si se ve un poquito, Sí. te analiza un poquito cómo sería una sonata. ¿Eso qué es ¿no? el nivel de interés de la gente o qué es esto? No, es por ejemplo, aquí en esta parte, dice la exposición. Una sonata, ¿cómo empieza? Con una exposición. Esa exposición empieza en bajo, pero luego sube. Ajá. Después bajamos un poquito más y hacemos pues como, esto Vale. es música, ¿eh? Es realmente una sonata. Entonces, pues luego expones, luego repites, desarrollas un poquito más y recapitulas. Y lo analiza con las notas musicales. Vale. Y al final hay una cosa que en música se llama la coda, que sería lo que en un libro es un epílogo. Claro. Y lo que en un podcast podría ser, yo he acabado mi podcast, pero quiero dar pues eso, lo que estoy haciendo yo ahora, ¿no? Te voy a dar un bonus extra, ¿no? Pues haces al final una reflexión, ¿no? Y eso, por ejemplo, yo me había apuntado por aquí para comentarlo en otro episodio que hace Isabel Cadenas Cañón, que se llama El eco de los aplausos, que yo creo que es el último que hizo de Eso no se habla. Tiene un final súper chulo, sin ser, ¿cómo decir? Sin ser grandioso, sin ser una cosa loca ahí de, ¡guau! Se ha muerto el personaje, no. Ella hace una reflexión sobre los médicos, ¿no? Los médicos, pues el eco de los aplausos, pues por los aplausos que dábamos a los sanitarios cuando estábamos encerrados durante la pandemia, confinados y tal. Entonces, pues ella lo que se pregunta es un poco lo que se pregunta un periódico de ayer. ¿Qué pasa cuando ya dejamos de poner el foco en los sanitarios y ahora están, como estamos viendo ahora, 2 años y pico más tarde, pues saliendo las manifestaciones de los propios médicos por sus condiciones precarias, ¿no? Y por la falta de contrataciones y etcétera, ¿no? El cierre de muchas urgencias y tal. Entonces ella da solamente un dato y ese dato para mí es la coda de ese, que es lo que sería una sonata, lo que es un epílogo, lo que para ella es el cierre de su podcast. Dice, no hay muchos datos al respecto, pero sí podemos dar uno. Y es que en los últimos 10 años ha habido, no sé si son 3.000 o 30.000 solicitudes de médicos españoles para trabajar, ejercer su profesión en el extranjero. Es decir, se nos van, señores, los médicos se nos van porque aquí no encuentran las condiciones adecuadas para desarrollar su trabajo. Y después de tantos aplausos,
Ya. Esto es la situación real en la que se encuentran nuestros médicos. No necesitaban aplausos, necesitaban condiciones de trabajo decentes. Claro. Entonces, esa es la coda. Entonces, este libro está guay por eso, porque te hace como un análisis pues, de una música, de un discurso, de no sé qué, para que tú entiendas cómo deberías estructurar tu discurso. Yo creo que puede ayudar también para aplicar al podcast. Entonces, bueno. O sea, es nivel super máster, ¿eh? Nivel Jaime Después Altozano. ya. Y luego tengo un Analizado. último, y este ya es el último de verdad, que es, este lo estoy a medias de leer, este no me lo he leído todavía, pero está guay, que es, se titula Que vemos cuando leemos. ¿Qué Y es un libro que vemos cuando leemos. Y entonces, cuando tú lees, haces imágenes mentales. Y tú sabes, Sune, Javi, sabéis que cuando tú escuchas, también te haces imágenes mentales, porque no es como, afortunadamente, no es como la tele, que es el medio que menos me gusta, tú no tienes la imagen, tú tienes la imaginación y puedes dejar que fluya. Entonces este libro está guay, pues no sé, pues porque te va haciendo, pues yo qué sé, te explica, pues por ejemplo, cuando te dicen algo, yo qué sé, te hablan del cine, pues se te crea esta imagen en la cabeza, por ejemplo, o te hablan de, yo qué sé, de no sé qué es esto, una pistola, pues bueno, pues tú te imaginas esa pistola como es, y yo qué sé, de un camino, pues te imaginas el camino así. Entonces, esas imágenes mentales, pues esto está guay porque te ayuda a entender cuando tú escribes, pues en la imagen de una persona que se crea. Y está guay. En las ficciones sonoras se utiliza para ahorrar explicación y ambientación. Pones algo referente que yo qué sé, pasas por un sitio y dices, me recuerda a la nave de Aliens. Ya te ahorras la descripción, porque la gente ya ha visto Aliens. Entonces ya puedes seguir y te ahorras un montón de tiempo con referencias de eso parece el malo de Sherlock Holmes, ya está, ya no hace falta que explique quién es. Claro. ya hemos ahorrado ahí unos cuantos minutos. Y de Son esto, esas referencias, ¿no?, de la cultura popular que si tú las utilizas, a veces son guiños literarios, otras son cinematográficos, otras tal, o incluso de la cultura popular. Ponte que en un podcast tú dices, era como Chicote, no sé, claro, o la duquesa de Alba, no sé. claro, Y la gente ya dice, ya vale, está, ya sabes ya cómo. está, ya está. Y luego, las pausas y el ritmo, ¿cómo lo planteas en tu podcast para eso, para que la gente se cree imágenes? ¿Lo piensas también? Esto Isabel lo hace a mucho, desde luego, lo hace todo el rato, que pensemos nosotros en el podcast. Pero a la hora de narrar, Pues ¿cómo dejas silencio, pones música para un momento de reflexión, dejas aterrizar lo que se ha dicho en algún momento, una frase importante? Pues a ver, yo no soy muy de silencios, eso para empezar. Me pone muy nerviosa y en la radio yo recuerdo, también quizás sea por Ya, deformación profesional, en informativos un silencio, o sea, un silencio a lo mejor en una, no sé no soy muy de deportes, entonces no sé las retransmisiones deportivas, pero en programas quizás sí juegan más con eso, porque bueno, los programas siempre dan más juego, pero en informativos, o sea, yo tenía 4 minutos para hacer un boletín, media hora para hacer un informativo y tenía que contar tantas cosas que no existe un silencio, no se concibe. Bueno, a veces se utilizan cuando se quiere hacer una pausa dramática porque se está contando algo muy chungo, ¿no? Y bueno, a veces hay periodistas que sí, en Cadena SER hay algunos muy buenos hay Mar Bretos, por ejemplo, creo que lo utiliza a veces los silencios y bueno, si están bien utilizados, ¿en tu guay. podcast, en voces comunicantes, las En usas? voces comunicantes, silencios no. Te digo que no. Tendré que practicar. Y luego el caso de las imágenes mentales, ahora mismo no se me viene a la cabeza ninguna, pero sí que intento siempre cuando Podrías hablo, hacer un pues episodio. Te veo, ¿eh? Te veo capaz de hacer un episodio sobre imágenes mentales. Me gusta cómo piensas. sí, podríamos. Sí, yo ahora me veo, lo bueno de hacer y eso también consejo para, bueno, consejo, no, reflexión para Javi, si le puede ayudar. Una vez que haces la primera temporada, lo guay de todo es sentir que la has hecho y que has sido capaz y que a partir de ahí ya, bueno, se puede también empeorar, ¿no? Todo es susceptible de mejorar o empeorar, pero tú lo has conseguido. Y yo te digo, yo he terminado esta primera temporada y para mí el triunfo no es, lo hablaba con Sune, ¿no?, cuando nos encontramos en las jornadas de podcasting, no ha sido ni la gente que, yo no, es un podcast súper de nicho, no voy a grandes audiencias, no lo apoyan ninguna empresa, ni Google Podcast Program, ni nadie, y no era el objetivo. Y cuando algún amigo me ha dicho, bueno, pero ¿cuántas descargas tienen? Digo, es que sabes lo que pasa, que mi objetivo es de marca personal.
cuando tu objetivo es de marca personal, aquí ya estamos confundiendo la comunicación con el marketing. Cuando tú me hablas de descargas, me estás hablando de marketing, de ventas. Cuando yo te hablo de marca personal y de branding, te estoy hablando de comunicación. Y es ahí donde yo estoy. Entonces, me voy a aprender este clip, porque a veces a las marcas lo que quieren hacer podcast es para tener descargas. Y yo digo, a ver, venirse al mundo del podcast para tener descargas, te has equivocado. es que, claro, Consigues otras cosas, consigues que la gente te escuche a ti como empresa, que el mensaje directo, pero no vas a conseguir. Además me ha gustado mucho esta reflexión porque es que es así, o sea, si tú haces un plan de comunicación, puede apoyar al plan de marketing, porque a lo mejor han hecho un estudio de mercado que ahí está, en X plataforma está X personas y hay que comunicarse con ellas. Pero es cierto que el podcast yo lo veo así como más como marca personal, más como conectar con el público, y es un escaparate para ti, un poco para esa conexión. Entonces yo creo que esa reflexión ha sido súper acertada, Eva. Yo la comparto, es que es así. Yo te digo, lo defenderé a capa y espada porque es como mi lema y yo lo veo así también. Y para las marcas igual. Claro. Yo estoy con el podcast hay uno de los podcasts de Planeta de Libros que hago, es el de Leemos, que no tiene muchas descargas para ser ellos. Y de hecho hay uno de los jefes que se lo quiere cargar. En plan, esto no es rentable. Y la chica que lo lleva dice, bueno, no es rentable como el de Marian Rojas, porque no somos Marian Rojas, pero ya nos han invitado a 4 charlas para hablar de podcast branded. O sea, tenemos poca audiencia, pero ya nos han invitado a 4 charlas para ir y nos conocen por este podcast, no por el de Marian, por este. Entonces, esta marca. Claro, quizá lo mejor, bueno, es que no sé, yo no estoy ahí eres tú son el que controlas, ¿no? Cuáles son los objetivos también cuando una empresa para el jefe quiere estar a nivel de nadie sabe nada. Es como, a ver, no, esto no puede ser. Yo, fíjate, llevándolo en el ejemplo de los youtubers, es un poco para hacer un paralelismo con esto. Ahora no me acuerdo qué chica fue, pero ella dijo, no tenía muchos viewers, dice, pero es que a mí lo que estoy streameando es para comunicar lo que hago, pero es que luego mi negocio es cuando me invitan a tal sitio para asistir, cuando, por ejemplo, hay una marca que me contacta para que le promocione algo en redes sociales, pero al final YouTube me sirve un poco para mostrar lo que hago, o sea, es un más a más de todo lo que hago. Yo creo que el tema del podcast va un poco por ahí también, ¿no? Sí. ¿Usarías clips de vídeo con voces comunicantes? No, pues no, clips de vídeo no digo que salgas tú, que salga la persona, sino usar imágenes que tengan que ver con lo que estás hablando. Más trabajo, ¿no? ¿Quieres decir? Hay imágenes de banco. No es una pregunta. Te estoy obligando a que lo hagas. Vale, o sea, con imágenes, vale, esto me lo tienes que explicar mejor. Claro, porque estás hablando de la guerra, fotógrafo, al final es un clip de 20-30 segundos en el que más te guste la presentación y pues pones imágenes de la guerra, imágenes, fotos. Vale, como tipo GIFs, pero bueno, un audiograma, ¿no? Un audiograma con imágenes. No, pero no quieto, sino incluso hay como vídeos que a lo mejor se ve caminando, no lo sé. Seguro que hay cosas que puedo usar, aunque no sea esa persona misma, pero una ambientación, una montaña, no sé. Sí. Lo que hice fue, porque sabía que no iba a tener todo el tiempo que me gustaría, solamente abrí de voces comunicantes solamente la cuenta de Instagram. Porque yo estoy en Twitter, estoy en LinkedIn, estoy en Facebook, ya que está por lo menos para mí en desuso, pero sabía que no iba a poder gestionarlo todo. Entonces dije, bueno, pues Instagram, porque sí que conocía los audiogramas, los había hecho y los hago para mi trabajo, porque también tenemos un podcast corporativo y tal. Y digo, venga, pues esto sí. Y entonces sí que hice eso, o sea, hago esos audiogramas. Uy, me he quedado parado.